Buenas noches, esto es Kini on the Road. Ya sabéis, suscribiros, me hace mucha ilusión, seguir, comentar, criticar, para eso está este canal. Y este es el tercer episodio de esta playlist o esta serie que viene a explicar pues quién soy, sin tabúes, pues para que la gente que vea mis razonamientos, mis puntos de vista, pues pueda entender un poco mejor por qué pienso así. Ya sabéis que llevo muchos años fuera de España, ya llevo 15 años viviendo fuera, una gran parte de ese tiempo en África, y mis ideas y mis razonamientos, pues como os he dicho ya en otros episodios, pues no los veo muy en línea con lo que veo hoy en España, ¿no? Y en el primer episodio contaba las razones por las que me he lanzado a hacer este canal, ya lo podréis ver, los factores, y encadenamos con mi primer gran viaje. Hice pues un paralelismo con el libro de Paulo Coelho, El alquimista. Ya sabéis, el protagonista se llama Santiago, como mi hijo, y voy comentando pues un poco mi camino en lo que ha sido pues para mí este gran viaje que es la vida, ¿no? Y lo que me ha llevado pues a viajar al extranjero y a cambiar un poco de horizontes y de ideas. Hablamos ayer de mi viaje en Estados Unidos, de esa experiencia genial con una familia americana, que soy también mi familia, viviendo en un instituto americano como en una película americana, y muy contento de la experiencia. Mi primera relación con una religión también diferente al catolicismo, que es la protestante, porque vamos a hablar de religión. No vamos a llegar todavía a ese episodio. Sabéis que estoy casado con una mujer musulmana y vamos a hablar mucho de eso, me parece, en los próximos episodios. Así que así sabréis un poco más las diferentes religiones con las que he estado en contacto y lo que me ha llevado pues a tener el punto de vista que tengo sobre la religión. Y como digo, hablamos de Estados Unidos, un año allí. Al cabo de ese año en Estados Unidos, cuando tenía 16, pasando de 17 años, pues volví a España con 17 años a cursar segundo de bachillerato. Ese año me fue muy bien en el colegio. Yo nunca fui un estudiante de sobresalientes ni de notables, era pues un estudiante de media. De hecho, creo que siempre he tenido déficit de atención, eso no se pronosticaba antes. De hecho, pues en mi colegio yo creo que debo tener el récord de horas en el pasillo castigado porque, pues ya sabéis, era movido, no era una mala persona, pero era muy movido y me costaba concentrarme y pasaba muchas horas en el pasillo. Pues cuando volví de Estados Unidos para cursar segundo de bachillerato, pues me fue muy bien. Yo creo que Estados Unidos me ayudó. El estilo de educación en Estados Unidos es mucho más enfocado en la práctica. Ya solo por daros un ejemplo, estudiar historia americana fue increíble, pues porque no se basa tanto en la memorización de, de sucesos históricos, sino más en la práctica y recuerdo pues bien esas clases de historia porque se estudiaba como un juego en el que cada alumno era un país durante la Segunda Guerra Mundial y teníamos una serie de recursos y armas y tal, ¿no? Pues emulando lo que era la Segunda Guerra Mundial entre Alemania, Estados Unidos y el resto de países que participaron. Entonces, durante el curso, cada país tenía que estudiar la historia de ese país que le había tocado y explicar un poco pues, su posicionamiento en la guerra dependiendo de sus intereses económicos, industriales y tal, ¿no? Es una educación mucho más centrada en la enseñanza oral, hay muchos más apuntes, mucho menos libro de texto, y cuando llegué a España para cursar segundo de bachillerato, pues me resultó bastante fácil. De hecho, fue el mejor año de mi historia en el colegio, saqué una muy buena selectividad, me costó muy poco sacar segundo de bachillerato, cosa que me sorprendió y me alegré porque me dio un subidón y nunca había sacado tantas buenas notas, así que bueno, pasé un verano increíble tras segundo de bachillerato, siguiendo un poco los consejos de la familia, pues
como muchos de vosotros, pues me puse en la universidad y elegí la doble licenciatura de Derecho y Económicas. Y voy a hablar en este episodio, pues, de ese primer año de universidad, que fue un fracaso total. Voy a hablar también de un periodo que podríamos llamar Living la vida loca, mi inserción en el mundo de la fiesta, las discotecas, un poquito de droga también, un periodo corto pero que me marcó mucho y ya os explicaré por qué. Y allá vamos. Pues empecé la universidad con 18 años y cuando ya volví de Estados Unidos, el grupo clásico de amigos que yo tenía en el colegio ya no era el grupo de amigos con el que yo me juntaba, eran amigos más pues del barrio, ¿no? Y, y me adentré en ese primer año de universidad también en el mundo de las discotecas y un poquito de la droga de diseño, ¿no? Eh, Fue un año fatal para mí, primero porque un acontecimiento que me marcó mucho fue que me puse a salir con una chica que era la exnovia de, y no lo digo de forma despectiva para los gitanos, que los quiero a todos, no tengo ningún tipo de problema con ellos, pero salí pues con la exnovia de, pues cuando éramos jóvenes, pues uno de los gitanos un poco más conflictivos de Pamplona, ¿no? Y bueno, eso me causó muchos problemas. Eh, y bueno, pues saliendo por Pamplona, muchas veces este chico, que de nuevo no quiero que sea despectivo por decir gitano, ¿vale? Yo creo que los españoles que me escuchéis, algunos ya entenderéis lo que quiero decir, pues cuando salía por ahí, por Pamplona, pues a veces venía a buscarme y me amargaba la vida. Me amargaba la vida y entonces pues a un momento dado casi no era ni posible salir por Pamplona por el miedo que tenía a que me pillara por algún bar y que me sacara pues a puñetazos, ¿no? Y doy gracias a mis colegas porque me ayudaron mucho durante aquella época, intentaron parar un poco el asunto, a veces con buenos resultados, a veces con menos buenos resultados, pero sí es verdad que me amargó mucho la vida, ¿no? Durante esa época, una huida que yo tenía era salir a discotecas de fuera de Pamplona, porque sabía que allí no me podía encontrar a este chico, y pues nada, os puedo decir que fue un año, pues cuando tenía 18 años y comencé la universidad, donde me perdí completamente, salía todos los fines de semana, empecé a tocar un poco las drogas de diseño, las anfetaminas, este tipo de droga y bueno, engancha mucho la fiesta, la música, el baile y tal, y me perdí un poco, ¿no? Y ya no salía con esta chica de la que he hablado y durante una de las salidas que hice de fin de semana, pues conocí a la que se convertiría en mi novia por unos años y la conocí en una discoteca del norte de España. Ella era camarera, era muy guapa y empecé a salir con ella y claro, como ella vivía cerca de San Sebastián y yo vivía en Pamplona, pues todos los fines de semana ya desde el sábado, pues mi misión era de ir con ella y luego, pues bueno, el sábado a la noche llevarla a trabajar a la discoteca y bueno, pues aprovechando que era camarera de la discoteca, pues tenía entrada libre, mis amigos de Pamplona venían con frecuencia también y entonces pues lo que eran fiestas de sábado se convirtieron también en fiestas de sábado pues hasta domingo, ¿no? Yo solo tenía 18 años y era non-stop. Y bueno, pues las cosas se fueron yendo un poco de madre en ese sentido, entonces fracasé totalmente en la universidad, cogí esa doble licenciatura de Derecho y Económicas, fracasé totalmente, solo aprobé una asignatura en todo el año y bueno, y tiré ese año un poco por el retrete. Al final, la vida está hecha de altos y de bajos. Algunos acontecimientos, hay dos acontecimientos importantes en ese transcurso de año de universidad. Yo cumplo años en enero, así que comencé la universidad en septiembre cuando tenía 18 años, pasé a los 19 durante el año siguiente que estaba en ese año de universidad que fue desastroso y en el verano de cuando tenía 19 años pues destrocé
el coche de mi madre, que era un Mercedes descapotable. A mis padres todavía les iba bien económicamente. Ya vamos a llegar, estamos hablando de 2002 aproximadamente, y vamos a llegar luego a la crisis financiera de España de 2008 y cómo afectó tanto a mi familia como a mí, y contaremos algunos aprendizajes también de cómo sobrevivir a una crisis financiera como aquella, ¿no? Bueno, pues era en San Fermines, yo estaba a tope con mi fiesta, a pesar de haber sido un desastre el año en la universidad. No tenía muchas perspectivas de estudiar para recuperar asignaturas porque mi cabeza no estaba centrada en eso, estaba más pues en mi nueva novia, en la fiesta y tal. Y bueno, mis padres salieron de vacaciones en San Fermines, y una mañana, después de una gran noche de fiesta, no era ni siquiera una mañana, era un mediodía más o menos, pues mi hermana, que trabajaba en la Plaza de Toros de Pamplona, me pidió que le llevara a trabajar allí, que trabajaba con temas de medios de comunicación. Y bueno, pues yo tenía todavía pues todos los efectos todavía un poco del subidón de las drogas del día anterior. Llevé a mi madre en el coche, llevé a mi hermana en el coche de mi madre, en ese Mercedes, y cuando volví hacia casa, a alta velocidad por el centro de Pamplona, pues se me desvió el coche y volqué varias veces, y causó pues muchos estragos. No, no hubo daños personales excepto los míos. Además, la policía pues me arrestó, me llevaron al calabozo durante un día, y bueno, pues fue horrible para mí. Ese año siguió, la, la fiesta y el No Limit continuaron campando por sus anchas. Tenía que comenzar el segundo año de universidad, no lo comencé, no sabía muy bien lo que quería hacer. Entonces, pues mi madre apoyó para que me apuntara a un business school, pues para estudiar pues economía, empresariales y tal. Y otro hecho muy marcante que me cambió la vida, y le doy muchísimas gracias a mis padres, y muy específicamente a mi padre, fue que en las navidades de ese año 2002, cuando tenía 19 años, pues en una fiesta de Navidad salimos de discoteca. En aquel momento yo estaba trabajando en el restaurante o pizzería que tenía mi familia, y trabajaba todos los fines de semana, y luego pues cuando trabajaba, acababa el sábado, pues me iba de discoteca pues hasta el domingo o hasta el lunes, ¿no? Y un sábado, antes de Navidad, pues había una gran fiesta en la discoteca en la que trabajaba mi novia por aquel entonces. Entonces, por casualidad, mi abuela, que vive también, que vivía, que en paz descanse, en Pamplona, pues no estaba en Pamplona esos días. Entonces, sin que supieran nada mis padres, planifiqué una fiesta after en el piso de mi abuela en el centro de Pamplona, de modo que, bueno, yo acabaría de trabajar el sábado a la noche, nos iríamos de fiesta, y el domingo temprano, pues una serie de amigos con mi novia y las novias de mis amigos, pues volveríamos al piso de mi abuela, pues a continuar la fiesta durante el domingo, ¿no? Y resulta que, bueno, para daros un poco idea del descontrol que llevaba en mi vida, cuando volvimos de discoteca el sábado a la noche, yo tenía un Ford Escort, un coche, y bueno, yo os contaré cómo después, cuando recuperamos mi coche, nos dimos cuenta que no tenía prácticamente frenos. Luego, el sábado a la noche, cuando volvimos de la discoteca a Pamplona con mi novia y mis amigos a la casa de mi abuela, venía prácticamente sin frenos. O sea que, y encima, pues con el efecto de las drogas, ¿no? Un riesgo para la vida innecesario, y me arrepiento mucho de aquello, ¿no? Pues llegamos a Pamplona el domingo a la mañana, y nada, pues continuamos la fiesta en casa de mi abuela. Yo tenía las llaves y tal. Y a un momento dado, pues mi novia, que trabajaba no solo los sábados, pero también los domingos, en la versión after de los domingos de esa discoteca en el norte de España, pues me dijo ya, no sé, eran las 11 o 12 del mediodía, me dijo que tenía que volver porque tenía que trabajar.
Entonces, imaginaros, de Pamplona casi hasta San Sebastián, pues tenía que coger el coche. Ya me di cuenta que mi coche no iba muy bien cuando volvimos la noche de antes, entonces le pregunté a uno de mis colegas a ver si me dejaba las llaves de su coche, un Volkswagen Golf, para llevar a mi novia a San Sebastián, oye, y volver a Pamplona para continuar la fiesta, ¿no? Y es en uno de esos momentos en los que te das cuenta que ya todo está tirando un poco por lo negro, ¿no? Porque cogí el coche, me fui, mi teléfono estaba casi descargado y, bueno, pues sin pensarlo, me dirigí hacia San Sebastián y en medio del camino, pues se apagó mi teléfono, ¿no? Y se me olvidó que mi padre, pues había pensado que yo el domingo iba a ir a trabajar y mi padre ya llevaba pues un tiempo viendo un poco mi ritmo y teniendo pues dudas de si tomaba drogas y estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, mi padre, muy hábil, cuando vio que no llegué a trabajar más o menos al mediodía, pues no tuvo otra cosa que hacer que ponerse a buscar mi coche por Pamplona. Y qué casualidad que llegó a la calle donde vivía mi abuela y como yo había cogido prestado el coche a mi colega, pues mi coche, cada mes además me lo había comprado mi padre, ese Ford Escort blanco, pues vio mi coche, ¿no? Yo estaba en ese momento llevando a mi novia, todos mis amigos estaban haciendo una fiesta del copón en casa de mi abuela, a tutiplén, drogas por todas partes y etcétera, bueno, y nada, pues mi padre, claro, dijo, joder, si mi madre no está en casa, es decir, mi abuela, pues igual Kini está en el piso. Entonces, pues mi padre se dirigió hacia el piso. Yo no sabía nada porque mi teléfono estaba descargado. Por lo visto, mi padre me había intentado llamar varias veces, pero yo estaba a lo mío intentando llevar a mi novia y tal, ¿no? Entonces, pues yo cuando volví a Pamplona, volví a eso de las, no sé, pues igual serían las 2 de la tarde. Esto era un 28 de diciembre, no lo olvidaré nunca. Y hacía mucho frío en Pamplona, llovía. Y cuando llegué a la calle de casa de mi abuela, pues nada, me bajé del coche, ni me di cuenta que estaba el coche de mi padre aparcado al lado de mi Ford Escort y me dirigí hacia la casa de mi abuela, ¿no? Y bueno, el espectáculo fue eh, increíble, pues porque cuando me dirigía ya a casa de mi abuela, unos 50 metros, me pareció ver por la calle a gente pues gritando, llorando, descalzos o medio vestidos, y resulta que eran todos mis colegas que salían escopeteados de casa de mi abuela. Y entonces, pues cuando me crucé a mis colegas, les dije, por favor, por favor, por favor, no me digáis, por favor, no me digáis que mi padre está arriba, por favor, no me lo digáis. Pues ya os imagináis un poco la conclusión de esta anécdota. Efectivamente, mi padre estaba arriba, había sacado a palos a todas las personas, chicos y chicas que se encontraban en la casa cuando él llegó, porque claro, se encontró un espectáculo lamentable. Eh, Hoy todavía soy amigo de esos amigos, hemos cambiado nuestra vida completamente y hace 25 años de eso. Y, y nada, pues cuando llegué a casa me llevé una buena tunda, lógicamente, y mi padre me echó de casa. Me dijo que no volviera a casa y que me apañara yo solo, ya que, bueno, había tomado ese camino en la vida, pues que, y el desastre que hice en la universidad, que además pagó él, que no costaba barato, pues me echó de casa. Y como yo no sabía dónde ir, bueno, pues el primer día pues estuve un poco con mis colegas y tal, ¿no? Y es ahí donde te das un poco cuenta de lo importante que es la familia. Y es un poco pues la anécdota de hoy va dedicada a la familia, porque me sentí muy solo. Al final en esas situaciones, pues eres muy joven y quién te va a, quién te va a acoger en su casa, ¿no? ¿Qué familia va a decir, oye, con este problema que tienes tú en casa, cómo vas a quedarte tú en la nuestra? Y me acuerdo que ese día pues fue un día muy, muy triste, muy triste. No sabía dónde ir, no tenía dinero, así que la única posibilidad que tenía era ir al restaurante pizzería donde trabajaba, que era de mi familia,
y esconderme en el almacén de mercancías durante unos días, porque además, pues, por cuestiones de las festividades de Navidad, el restaurante estaba cerrado hasta después de Nochevieja. Conseguí entrar un día que estaba todavía activo el restaurante antes de las fiestas. Esto sucedió entre el 28 y 29 de diciembre. Yo el 29 de diciembre entré en el almacén, no tenía calefacción, Pamplona a 0 grados, mucho frío. Me escondí allí, me acurruqué en una habitación, no tenía batería en el teléfono, no podía llamar a nadie, estaba encerrado, estaba oscuro, estaba frío, me dio mucho que pensar y pasé 3 días allí hasta que, bueno, la desesperación, no el hambre, porque como eran las mercancías del restaurante, pues me pude alimentar de lo que había ahí dentro. Pasé mucho frío, mucho frío, y a un momento dado, por una de las ventanucas del almacén, pues pedí ayuda y conseguí que una persona que pasaba por ahí pues me prestara su número de teléfono, llamé a mi hermana para pedir perdón a mi padre no quería hablar conmigo y bueno, les dije que por favor me dejaran volver a casa, cosa que mi padre aceptó y volví a casa pues el día de Nochevieja. Entonces, pues bueno, volví, fue una situación pues muy fría, fue pues el símbolo de haber decepcionado a toda mi familia, de no haber respetado a mi abuela, la casa de mi abuela, la figura de mi abuela. Fue una vergüenza para mí, incluso para mi familia, porque esto se supo en Pamplona. Lo supo el hermano de mi padre, su tío, o sea, mi tío, o sea, y bueno, pues poquito a poco Pamplona es un pueblo, pues toda la gente cercana se enteró y para mí pues fue una vergüenza increíble. La, vamos a decir, la historia bonita de esto es que, bueno, pues tuve la suerte de tener un padre muy fuerte, con fuerte personalidad también, pero que pudo remediar un poco las cosas, me puso una serie de condiciones para restablecer una vida normal, me habló muy bien, me puso las cosas muy claras, por supuesto me dijo que tenía que dedicarme a trabajar y de llevar una vida más seria, puso como condiciones pues que no pudiera salir, que estuviera controlado cada vez que saliera de casa y que iba a trabajar o de trabajar al business school o universidad privada a la que estaba acudiendo y doy muchas gracias a mi padre porque esta anécdota entre mis colegas la llamamos la anécdota de la casa de la abuela de Kini. Nos cambió a todos, yo creo que a todos esto nos impactó muchísimo, nos hizo ver rápidamente que la vida no es todo fiesta. A mí me cambió desde aquel día, pues bueno, yo os he dicho que todo esto, este año de living la vida loca, pues fue pues los 18, 19 años, las drogas, las fiestas, la discoteca, pues fue un periodo de un año y medio más o menos en el que desfasé, descarrilé, tuve un accidente muy grave en coche, la anécdota de casa de mi abuela, que fue ya el límite de las cosas, y bueno, y lo que hizo mi padre por mí, que fue salvarme la vida, porque en algunos momentos del fin de esta época, antes de que sucediera esto en casa de mi abuela, pues en algún after, en situaciones ya de domingo, mmm, verme en locales, pues bueno, ya empezaba en mi subconsciente a pensar que algo no iba bien en mi vida y bueno, pues tuvo que pasar lo de casa de mi abuela para darme cuenta de esto y cambiar pues mi modo de vida. Así que bueno, la historia de las drogas fue muy corta, muy intensa. Hoy he venido a desgarrarme las vestiduras. No tengo ningún complejo en comentar todo esto porque, como digo, va a venir a explicar un poco mejor eh, mis razonamientos sobre cosas en la vida. Ayer hablamos de aborto, de sexo, hoy hablamos de drogas, de fiesta, de estudios, de familia, de tener unos padres que siempre están ahí y
y para eso he hecho este canal. Ya sabéis que estoy intentando contar un relato de mi gran viaje. Vivo en África desde hace muchos años y pongo el paralelismo con el libro de Paulo Coelho, El alquimista, que vive pues muchas aventuras, momentos bajos, momentos altos, pero todo forma parte de ese gran camino que es la vida. Aquellos que ven el vídeo y han estado en situaciones similares a la mía, pues la verdad, si os puede ayudar, pues genial. Si queréis escribir, no lo dudéis. ¿Cómo se puede salir de eso? Bueno, es cuestión también de voluntad y es cuestión de estar arropado por las buenas personas, tanto familia como amigos. Doy gracias a todos mis amigos. Un gran abrazo a Jesús, que se llevó un buen paraguazo en la espalda aquel día, pero que sigue siendo uno de mis mejores amigos. Y un gran beso a todos. 25 de octubre de 2025. Este episodio no se podía saltar en lo que he sido y en lo que soy hoy. En la vida nos tropezamos, hay que levantarse y seguir adelante, eso es lo más importante. Y vamos a pasar esta época de living la vida loca, una época un poco gris, para dar camino dentro de poco pues a la luz, a una nueva etapa en mi vida que me llevo a encarrilar los estudios en ese colegio privado en el que estudié, que me dio la oportunidad luego de ir a la gran ciudad, a Madrid, y lo que me abrió las puertas luego pues a salir al internacional, a viajar por Europa y a África y tal. Kini on the Road, este es vuestro canal. Si os suscribís, pues me llega al corazón. Comentar, criticar, estoy aquí para lo que sea. Un beso enorme a todos a 5.000 kilómetros más o menos desde España, en Senegal. Os envío un abrazo enorme a toda España, chicos y chicas, y seguirme para el siguiente episodio. Muchas gracias.